Hola, soy Juan Rodríguez López, ingeniero técnico en informática, profesor de secundaria de la especialidad de informática, y podéis contactar conmigo mediante el email informática.juanrodriguez@gmail.com. Este es un video tutorial para un curso de segundo de PQPI de la unidad 1, Introducción Sistemas Informáticos, la parte de datos e información y sistemas de numeración, que dividiremos en dos vídeos. Introducción. Los ordenadores son máquinas eléctricas ampliamente implantadas en la sociedad. Se han diseñado para procesar, guardar, manipular y recuperar la información. Cualquier tipo de información puede ser procesada siempre que se codifique adecuadamente. El ordenador internamente trabaja con niveles de tensión, los denominados ceros y unos, la información binaria. La información o datos que se producen en la vida diaria no son comprensibles o no pueden ser tratados directamente por los ordenadores, como son el sonido, las imágenes, la temperatura. Esta información se traduce mediante unos elementos adecuados, denominados transductores, que transforman los datos en los niveles de tensión comprensibles por el ordenador, que ya puede trabajar con dicha información, la denominada información digital. A partir de entonces, el ordenador será capaz de manejar caracteres numéricos, alfabéticos, especiales, etc. Pasar un conjunto de símbolos de ceros o unos se denomina codificación de la información y el proceso inverso de codificación. Datos e información. Para poder diferenciar estos conceptos, veamos su definición. El dato es un elemento aislado, obtenido para un cierto fin y que no ha pasado un proceso que lo interrelaciona con otros datos. En cambio, la información son datos que, ordenados y relacionados mediante algún proceso, nos proporcionan criterios para la toma de decisiones. Aquí vemos en el ejemplo cómo elementos o datos aislados proporcionan la creación de una ficha de cliente que nos da información relevante para la toma de decisiones. Sistemas de numeración. Los sistemas de numeración sirven para expresar gráficamente los números mediante símbolos. Existen dos clasificaciones de estos sistemas. Los sistemas posicionales, donde el valor depende de la posición que ocupe el símbolo, ejemplo, el decimal, el binario, el hexadecimal, y los no posicionales, donde el valor del símbolo utilizado no depende de su posición, sino de cómo estén colocados los unos respecto de los otros, como ejemplo el sistema de numeración romano. Aquí vemos un ejemplo del sistema de numeración decimal, el que normalmente utilizamos nosotros. Si nos fijamos, el número 345 tiene 3 dígitos. En función de la posición del dígito tendrá un valor determinado. Veámoslo. La posición más a la derecha se multiplicará por 10 elevado a 0, que vale 1. En este caso el 5 se multiplica por 1, que es igual a 5. La posición siguiente, hacia la izquierda, el 4, se multiplicará por 10, ya que 10 elevado a 1 es igual a 10, lo que nos da 40. La posición más a la izquierda, el 3, se multiplicará por 100, ya que 10 elevado a 2 es igual a 100, lo que nos da 300. Si sumamos todas las cantidades, 300 más 40 más 5 nos da 345. Lo mismo pasa con el 120. Dependiendo de la posición del dígito, pues se multiplicará por una potencia de 10 distinta. Esto es el denominado teorema fundamental de la numeración. Como vemos aquí, la posición x0 se multiplicará por la base del sistema en el que estemos elevado a 0. La posición x1 se multiplicará por la base del sistema elevado a 1. La posición del x2 se multiplicará por la base al cuadrado. Y a través de sumas sucesivas obtendremos el número en la base correspondiente. Cambio entre sistemas de numeración. Paso de una base B cualquiera a base decimal.
Para cambiar la representación de un número de una base cualquiera a decimal, podemos utilizar dos métodos: el teorema fundamental de la numeración visto en la diapositiva anterior, o bien el método de Ruffini, donde podemos ver el ejemplo para el número 123. Aquí lo que hacemos es que bajamos el 1 directamente, el 1 pasa a la siguiente posición a multiplicarse por la potencia de la base 8, 8 por 1 es 8, más 2 del dígito del número que estamos sumando, 8 y 2 son 10, el 10 pasa a multiplicar de nuevo por la base, 8 por 10, 80, se suma con el tercer dígito del número que estamos analizando, el 123 en base 8, y nos da 83. Lo que hemos obtenido es que el número 123 en base 8 vale 83 en decimal. Si lo que tenemos es un paso decimal a cualquier base, lo que haremos es hacer dos pasos. En el primero se divide sucesivamente el número decimal por la base elegida hasta tener un cociente menor que la base. Y en segundo lugar, lo que debemos de hacer es, empezando por el último cociente y los restos obtenidos, obtenemos los números de izquierda a derecha. Si lo que queremos es pasar de una base B no decimal a una base C no decimal, debemos de realizar los dos métodos anteriores. Por un lado utilizaremos el método A para pasar la base B a un número decimal, y una vez que tenemos el número en decimal, utilizaremos el método B para pasarlo de decimal a la base C. El sistema binario. Como hemos visto, solamente nos podemos comunicar con el ordenador en forma binaria o con numeración en base 2. Es decir, un ordenador está compuesto de circuitos electrónicos, los cuales solo pueden reconocer si hay o no hay corriente en esos circuitos. Por lo tanto, solo reconocen dos valores: 1 si hay tensión en un punto, o 0 si no hay tensión. El almacenamiento de la información se produce en unos componentes llamados biestables. Estos tienen la propiedad de tener tensión, a lo que asociamos con un 1, o no tener tensión, a la que asociamos con un 0. Por lo tanto, la unidad mínima de información es el bit, el componente capaz de representar dos valores, el 0 y el 1. La cantidad de información representable con el sistema binario dependerá del número de bits que se utilice. La fórmula que nos indicará la cantidad de información representable con n bits será 2 elevado a n, siendo n igual al número de bits que utilizamos. Ejemplos: con un bit, 2 elevado a 1 es 2, tendremos dos valores, el 0 y el 1. Con 2 bits, 2 elevado a 2 es 4, tendremos 4 valores, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Y así sucesivamente. El cálculo inverso, cuántos bits sería necesario para representar X cantidad de información, se realizaría con la fórmula logaritmo en base 2 de X, la función inversa de la potencia. Los bits se agrupan en bloques de distintos tamaños. Dependiendo de su longitud, reciben un nombre determinado. Si tenemos 4, le llamaremos nible. Si tenemos 8, byte u octeto. Si tenemos 16, media palabra. 32, palabra. Y 64, doble palabra. Un modo práctico de calcular el valor decimal de un byte es construyendo la siguiente tabla. Utilizando el teorema fundamental de la numeración, colocamos las posiciones de los dígitos que van a ocupar. La posición más a la derecha será la 2 elevado a 0, la siguiente 2 elevado a 1, la siguiente 2 elevado a 3, y así hasta la 2 elevado a 7 para el caso de un byte. Si tenemos un byte formado por 00, 10, 10,
1, 0, calcular su valor sería hacer el siguiente procedimiento. Cogeríamos todas las posiciones que tienen 1 y la multiplicaríamos por el valor de su posición. En este caso, si nos vamos más a la izquierda, el 1 que tenemos en la posición 5 lo multiplicamos por el valor de 2 elevado a 5, que es 32. Tenemos 1 por 32. El siguiente, valor 1, sería el que está en la posición 3. Como 2 elevado a 3 vale 8, 1 por 8 son 8. El siguiente valor sería el de la posición 1, que 2 elevado a 1 vale 2, por lo tanto multiplicaríamos 1 por 2. Con lo cual tenemos que sumar 32 más 8 más 2, que nos da el 42. Es decir, el byte que hemos marcado tiene como valor decimal el 42. En el caso de un nible que tiene menos posiciones, pues mucho más fácil. Solamente vamos a coger los valores que tienen 1, ya que como hemos dicho, los que tienen 0 a multiplicar por 0 nos va a dar 0, y empezamos a hacer la operación. Cogemos este mismo de a la izquierda, 1 por 2 elevado a 3, que es 8, 1 por 8, 1 por 2 elevado a 1, que es 2, 1 por 2, y la última posición, 1 por 2 elevado a 0, que es 1, 1 por 1. Si sumamos 8 más 2 más 1, nos da el número 11. Es decir, el nible formado por 1, 0, 1, 1 es el número 11 en decimal.